Hemos estado viendo, orando bíblicamente y voy a compartir el bosquejo para que lo tengan aquí. Y haré un pequeño repaso de lo que habíamos visto. Y si tienen alguna pregunta, quiten su micrófono y me hacen la pregunta. Así es que eso es repaso, ¿no? Hemos visto que una de las únicas cosas que los discípulos pidieron al Señor Jesús que hiciera, que les enseñara, era orar, ¿no? Y muchos diferentes propósitos hay en la oración. Uno es para seguir el ejemplo del mismo Señor Jesús. Él nos mostró que era una necesidad, como el mismo aire que respiramos, de que teníamos que orar. Así es que si Él tenía que orar, ¿qué nos queda a nosotras? No, tenemos que orar. Él también nos enseñó que uno de los propósitos de la oración era glorificar al Padre. Él le da gusto escucharnos y depender de Él. Y siempre cuando oigo todas las diferentes peticiones y digo, bendito sea, Señor, que somos gente súper necesitada, ¿no? Y qué bueno que sabemos a dónde ir para buscar esa ayuda. También um, es para usar en tiempos de crisis. Nunca debemos de pensar, ay, no puedo hacer nada. Bueno, voy a orar. No, lo primero que puedo hacer es orar. Y es muy importante verlo así. No es que no puedo hacer nada. El primer recurso en nuestras vidas es mejor que Internet. Nunca falla el sistema. Siempre podemos ir al Señor Jesús. También la oración es para alejarnos de la tentación, ¿no? Señor, no nos metes en tentación. Por eso oramos. Y tú sabes cuando estás siendo tentada por algo y tienes a tu alcance esa arma para poder orar. Um, También la oración es para obtener obreros, ¿no? Pocas veces vimos que Jesús oró para que la gente que estaba perdida, que fuera salva. Él oró para los salvos que alcanzaran a los que necesitaban salvación. Así es que vimos que la oración nos pone en contacto directo, personal y vital con Dios. Así es que esos son algunos de los muchos más propósitos que existen en la oración. Y recuerden que la oración, el propósito de la oración no es hacer que Dios haga lo que yo quiera, sino permitir que yo vea sus propósitos y alinearme con lo que Él desea para mi propia vida. Es para que yo sea fortalecida y que descanse en los brazos eternos. Por eso no hay malas noticias, ¿no? Cuando fui con mi doctor ahora y dice, es cirugía, no hay malas noticias. Dios sabe por qué, si es o no es. Y ya tengo cita para el martes para ver al oncólogo. Así es que a lo mejor debo de compartir con el oncólogo. Dios sabe. También vimos el patrón de la oración. Vimos incidentes de la oración, que más y más que Jesús se acercaba al fin de su crucifixión, él oraba más y más y más. Y ¿a quién debemos de orar? Muchas veces nos dice al Padre nuestro. Es en familia, en compañía de otros. No, no es nada más Padre mío, es Padre nuestro. Y qué lindo es cuando estamos orando juntas, uno por la otra. Pero también hay momentos cuando yo a solas necesito decirle, Padre mío. ¿Cuándo debo de orar? Bueno, en pocas palabras, temprano en la mañana, tarde mañana y al mediodía, a menudo, siempre. Y por eso todo el día puede ser un tiempo de oración, ¿no? Um, yo decido platicar con Dios. ¿Y cómo puedes no platicar con Dios si es tu mejor amigo, si es tu Salvador, si es tu Señor y es tu todo? Alguien dijo una vez que Dios no escucha con audífonos, sino con un estetoscopio, ¿no? Porque escucha el alma. No es tanto lo que una diga, no es de gritarle, Él no necesita, Él no es sordo, es orar de mi alma. Eso es lo que Dios escucha. Y a lo mejor te equivocas en una palabra, no te expreses tan elocuente como Lupita, ¿no? Pero
A Dios no le importa la elocuencia. Él escucha con el estetoscopio, ¿no? No tenemos que impresionarle. Y si oras para impresionar, no estás ni orando. Así es que, ¿dónde puedo orar? Dice, a veces Jesús iba a un cierto lugar, a veces a un lugar desierto, a veces a un monte, en cualquier lugar. Así es que, así como Jesús que tenía un lugar definido, él también oró espontáneamente donde quiera que estuviera y hubiera una necesidad. Así es que, chicas, no es que ay, tengo que levantarme, tengo que estar en este lugar. Puede ser, pero puede ser durante todo el día. Y luego terminamos hace 8 días viendo cómo orar, ¿no? No como los fariseos para impresionar, sino con humildad, no para ser visto. Así es que hay que examinar el corazón de cada quien cuando estamos orando, ¿no? No puedo examinar el corazón de Lupita porque no estoy en su corazón. Yo sí sé de mi corazón. Y por eso, si tú escuchas a alguien cuando oran, gritando, moviéndose para atraer atención a su persona, pues quizá es importante hablar con esa persona, porque Dios dice que no debemos de orar como los fariseos, sino con humildad. También, como repaso, número 2, vimos que no hay que orar con vanas repeticiones, ¿no? No que no puedes repetir el Padre Nuestro si no es vana repetición, pero es para poder orar desde tu alma, ¿no? Um, Así es que no con vanas repeticiones. Y eso no significa que no puedes repetir lo mismo, pero no puede ser una vana repetición, sino comunicarnos con el Señor. También vimos que no siempre con una fórmula. A veces uno dice acts, ¿no? Hay que adorar, confesar, ¿no? Agradecer y después suplicar. Puedes usar esa manera de orar, pero no tiene que ser en ese orden. Recuerden que les leí la poesía de Cyrus Brown hace 8 días de un señor que se cayó en un pozo boca abajo con los pies arriba y dice que él oró mejor que nunca, boca abajo con los pies ahí bailando, ¿no? Pidiendo ayuda. Así es que no es siempre una fórmula. A veces necesitas nada más gritar, socorro, ¿no? ¿Cómo debemos de orar? En nuestro corazón, aislada, ¿no? No quiere decir que no puedo estar con gente alrededor, pero aún orando con gente alrededor, oro aislada en mi corazón. No pienso, ay, fulana me está escuchando, espero que le caiga bien. No, eso es orgullo. También hay que orar vigilando. Vigilando vimos que es estar alerta, ¿no? Estar pendiente, sensible a las necesidades que están alrededor. Con persistencia era otra cualidad de cómo debo de orar. A lo mejor oraste 15 años por la salvación de alguien. Sigue orando por la salvación de alguien. No tire la toalla, porque por algo Dios está usando esa oración en tu vida para hacerte dependiente de Él. Y también vimos que no necesariamente tiene que ser arrodillada físicamente, sino espiritualmente, con humildad, ¿no? En Efesios vimos que era arrodillado, con Lázaro enfrente de la tumba de Lázaro, Jesús estaba parado y oró. No hay posición correcta para orar. Depende de lo que a lo mejor tú necesites tirarte al suelo, porque esa es tu necesidad, pero no es la posición que hace que Dios escuche. Recuerda, Él escucha con estetoscopio, escucha nuestra alma, muy, muy importante. Así como dice el pensamiento, Dios mira el corazón. Soy sincera, honesta, dependiente de Él, sin egoísmo. No es una posición, es la actitud del corazón en cuanto a la oración que haga que sea efectiva la oración. Y recuerden que también vemos que orar es en su nombre. En su nombre es como si Dios nos diera una carta de poder
para orar por lo que Él estaría orando si Él estuviera aquí. Uh-huh. Entonces, cuando yo oro, estoy orando por lo que Dios estaría diciendo si Él estuviera presencialmente, ya nuestra nueva palabra ahora, por la pandemia. Estoy orando en su nombre, pidiendo lo que Él estaría pidiendo. Si Él estuviera junto a mí, es según su voluntad. Decir, oro esto en el nombre de Jesús, amén, no es simplemente para cerrar una oración. Es la esencia de lo que estoy pidiendo y orar en su nombre. Uh-huh. Así es que su voluntad, no la mía. Uh-huh. Y es bien importante saber, chicas, lo que dice la Biblia. ¿Cómo voy a orar bíblicamente si yo no sé lo que la Biblia dice? Si yo saco fuera de contexto una porción de la escritura, como mucha gente hace en Mateo 18, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y entonces yo digo, ay, pues somos más que 2, entonces Dios está aquí. No, eso está sacado fuera del contexto, porque es para la disciplina en la iglesia. Si hay 2 o más de acuerdo con algo, entonces procede la disciplina, no es por una persona. Dios está tan presente cuando tú a solas estás orando que cuando estás con 20,000 gentes. La cantidad no hace que Él esté más presente. Por eso hay que saber lo que significa la Biblia cuando oro. Muchas veces uno dice, Dios, te pido que me acompañes. Compáralo a la luz de la Biblia, Mateo 28:20. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Delia, ¿podrías sentarte? Siéntate, Delia. Y ella dice, Elena, estoy sentada, ¿no me ves? ¿Por qué decimos a Dios, te pido que me acompañes cuando Él ha dicho que siempre está conmigo? Y saben que es lo mismo en el deseo que ofrecemos a alguien, que Dios te acompañe. Es muy del mundo y de nuestra cultura. ¿Sabes qué? Mejor asegura a la gente, sé que Dios va contigo. Así me pasó una vez cuando estaba manejando por Vallejo y un camión de 16 llantas me chocó. Pensé que me iba a atropellar además. Y vino un policía. Yo creo que él vio mi pececito, se dio cuenta que yo era cristiana. Y él vino conmigo, ese policía que Dios mandó para consolarme y animarme en medio de ese problema con el camionero y la agresividad de él y todo lo demás. Y el poli me dijo, por lo visto, veo que usted no está sola. El Señor Jesús está con usted. Porque él vio que yo era cristiana. Así es que es muy importante comparar todo lo que digo, mis deseos para la gente. O sea, yo sé que a lo mejor tú me dices que el Señor te acompañe, pero él ha dicho, es lo mismo si yo dijera a Delia, siéntate, porque ella está sentada. Mejor decirle, recuerda, Dios te está acompañando, ¿no? Porque esa es la verdad. Hay que recordar, Él nunca me dejará. Hay muchas promesas en la Biblia de eso. Así es que muy importante orar bíblicamente, no fuera del contexto. Saber bien lo que dice la palabra de Dios para poder así orar bíblicamente. Quisiera tomar una pausa en medio de lo que estamos viendo para que no lo tengo en la hoja. En un momento lo vamos a ver en duración y todo. Pero quiero que anotes 5 cosas para recordar la oración. En primer lugar, la oración es un mandato. Y quisiera que, a ver, Delia, tú podrías leer Efesios 6:18. Efesios 6:18. Vamos a buscarlo, todas. Efesios. Efesios 6:18. Sí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es si tienes ganas de orar, es un buen momento para que tú ores. Dios dice, es un mandato, orando en todo tiempo. Él espera que yo ore todo el tiempo, así como es mi respiración. Gracias, Delia. A ver, Vero, ¿podrías leer 1 de Samuel 12:23? Y entonces, primer punto, van a notar, la oración es un mandato, Efesios 6:18. Ahora, 1 de Samuel 12:23. 1 de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Sí, ahí dice que yo peco si dejo de orar. Así es que es pecado no orar. Número 2, es pecado no orar. La oración me hace depender de Dios. Me pone en contacto directo con Él. Déjame ver quién sigue ahí en la... Ale, ¿podrías leer Daniel 9:16-19? Daniel 9:16-19. Sí, ahí voy. Sí. Daniel 9. Y el tercer punto que vamos a ver aquí es para dar gloria a Dios. Por eso es la oración. ¿Quieres dar gloria a Dios en tu vida? Sí, yo sé que sí, por eso están aquí. Es ¿cómo se llama? Versión de las Américas. Sí, tú no te importa. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén. ¿Sí es esa? Sí, síguele. Tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él quiere que la oración le dé gloria, que Dios depende de Él. Por eso siempre me alegro, oigo las peticiones y digo, qué bueno que somos dependientes de Él. No podemos ni levantarnos de buen corazón si no dependemos de Él. Y en esa misma idea, vamos a buscar Mateo 6, ya lo conocemos, 6:9-10, Mateo 6, y vamos a pedir a Caro Vargas, ¿podrías leer? Mateo 6:9-10. Mateo 6, De memoria, lo sé. del 9 al 10, ¿verdad, Lenita? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Saben lo que hace la oración? Me alinea con los propósitos de Dios. Me hace seguir lo que Él quiere. Me alinea con sus propósitos. Ese es el cuarto punto. Entonces hemos visto que la oración es un mandato. Es pecado no orar. Es para dar gloria a Dios. También nos alinea con sus propósitos. Y en último lugar vamos a buscar Santiago 5:16. Y voy a ver, Diana Miranda, ¿podrías leerlo? Santiago 5:16.
Santiago 5:16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En último lugar, la oración da respuestas. Hay resultados en la oración. Oramos y hay respuestas. Así es que por eso es muy importante la oración en nuestras vidas. ¿Cuánto debe de durar la oración? ¿Es importante durar media hora? ¿Soy más espiritual si oro 1 hora? Bueno, vamos a ver lo que dice, y eso es donde dejamos hace 8 días. A veces es rápido. Juan 12, 27 y 28. Gaby, ¿podrías leerlo? Juan 12. Sí, voy. Pues, 28 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Justo antes de que lo iban a crucificar, Jesús oró rápidamente. ¿No? Dios, necesito tu ayuda, necesito tu gracia. A veces es por mucho tiempo. Carmen, ¿podrías leer Lucas 5:16? Y 6:12. Mas el que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso, Jesús, él se apartó a lugares desiertos y estaba ahí mucho tiempo. A veces era rápido, como en Getsemaní antes de la crucifixión, pero a veces era toda la noche. ¿Y qué dice 6:12 también, Carmen? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. A veces es poco tiempo, a veces es mucho. La Biblia no dice que somos más espirituales por orar mucho o poco. Depende de la necesidad de cada quien. El chiste es orar y que sea de mi alma, ¿no? Uno no es más espiritual por orar mucho, por gritar, por alzar las manos, no, es la actitud del corazón. Así es que aquí tenemos un pensamiento y a ver quién está en mi lista aquí. Diana González, ¿podrías leer el pensamiento, por favor? ¿Dónde está el pensamiento, Lenita? Abajo de mucho tiempo en duración. Estamos viendo duración. Ya lo vio, sí. ¿Ah? Pensamiento. Jesús no oró porque era una cierta hora en el día, ni contó el tiempo que duró en oración como para cumplir con algún requisito. Él oró cuando había alguna necesidad o por cosas específicas. Hasta que estemos convencidas de alguna necesidad, no oraremos con urgencia. Y si no oramos con urgencia, no estamos orando realmente. Uh-huh. Así es que ese es el ejemplo que él da, ¿no? Qué bueno que Dios ve nuestro corazón. Ahora vamos a ver el poder de la oración. La oración no es insistir que Dios actúe según nuestros términos y según nuestro horario. La oración no es demandar, exigir, ¿no? Declarar, tienes que actuar como yo diga. Eso no es la oración. Y muchas iglesias oran así. No vemos nunca Jesús orando así, mucho menos sus discípulos. Qué importante es compararnos a la luz de la Biblia.
Pero muchas veces la gente sigue al hombre y si es dinámico y grita y así tiene poder, entonces le siguen y no piensen, comparado a la luz de la Biblia, no vemos eso. También la oración no es hacer que Dios sea como un hombre, sino hacer que el hombre sea como Dios. No tengo que bajar a Dios a mi persona. No, yo tengo que pedir, Dios, hazme más como tú. Y también la oración no es una rutina. Algo, ay, es que no oré, tengo que orar. No, debe de ser, alguien tiene que exigirte, respira, inhala. No, lo haces. Así debe de ser nuestra oración. Yo quiero platicar con Cristo. Yo añoro estar con Él. Y buscar aislarte para poder hacerlo si es necesario. Pero lo que sí es la oración es fe expresada. Es la confianza sin reserva. Depender de Dios. La oración es fe expresada. Cuando yo oro, estoy diciendo, Dios, como dices en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. No puedo hacer nada. Y reconocerlo. Y nadie puede. Tú a lo mejor ves a alguien, ay, qué organizada es. Seguro es porque depende de Dios. La oración es una fuerza. Es conciencia de que Dios es suficiente. Alguien ha dicho una vez, cuando me doy cuenta que Dios es todo lo que tengo, es cuando me doy cuenta que Dios es todo lo que necesito. Dios es suficiente, ¿verdad, Maggie? Ya veo, tú has vivido eso. Es muy fácil depender de la gente. Me van a resolver mis conflictos, me van a ayudar, no voy a hablar a mi amiga. Pero Dios dice que es Él, que Él es suficiente, no mi amiga, mi hermana, mi pastor. Él me hace completa, como dice en Colosenses 2:10, soy completa porque estoy en Cristo. Número 3, la oración es fe en una persona. No es una cosa vaga, no es una idea, no es una energía cósmica, no es el universo, no Madre Tierra, como mucha gente expresa de lo que es el Creador. Marcos 11:22. Maggie, ¿podrías leerlo? Marcos 11:22, anótelo. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Dónde? Tener fe en. Tened fe en Dios. No es como Charlie Brown con su amiga Lucy, que Lucy agarra el balón de fútbol y le dice, ahora sí, te lo voy a tener para que le pegues, Charlie Brown. Y otra vez, él va corriendo porque confía en Lucy y le retira el balón y se cae de espaldas. ¿Lo han visto? Eso es en un objeto, una persona que no sea Dios. No es fe en una cosa, es fe en Dios y solo en Dios. No es fe en Dios y mi mamá que murió, que me está cuidando desde el cielo, como mucha gente dice, para nada. Mi mamá conoció a Cristo una semana antes de morir y estoy segura que no se está fijando en lo que yo estoy haciendo. Ella está con Cristo, está alabando al Señor. ¿No? Así que es fe en una persona, esa es la oración, no es en una cosa. Fe en Dios y solo en Dios. Estaba con unas personas y me dijo una de ellas que es muy miedosa, ¿no? Por las cosas que pueden pasar. Me van a vacunar, tengo miedo, a lo mejor voy a tener una reacción como algunas personas.
¿Dónde están tus ojos? ¿En la inyección o en Dios? ¿No? Pues sí. Estás caminando, estás con los discípulos en la barca, ahí en el mar de Galilea, y se levanta la tempestad, y viene Jesús caminando sobre el agua, y te dice, ven. Y dice, Jesús me habla, voy con él. Ahí es fe en Dios, tienes tus ojos en él, pero de repente volteas, ¿qué estoy haciendo? Mira ese fuerte viento, las olas, y te hundes. ¿Dónde estaban tus ojos? No podemos, y menos en esos tiempos, vivir con nuestros ojos en las circunstancias, ¿no? Aún así con esa noticia que no esperaba de que tengo algo que puede ser canceroso en mi axila, mi fe está en Dios, y no proviene eso de mí, Dios me lo pone. No soy más espiritual porque Dios, ¿cómo puedo enseñar eso si no lo vivo? Lo peor que me puede pasar es lo mejor que me puede pasar. Me voy con él y ya, pero va a estar dando las clases. No sé, pero tenemos fe en él. Venga lo que venga. Número 4. La oración es compañerismo. Es compañerismo sin interrupción con Dios. Qué lindo que aunque no hables en voz alta, puedes estar platicando todo el día con Cristo. Así estás, mamá, apurada en tu casa, tus chicos, el quehacer, la cocina y todo lo demás. Platica todo a Dios. Dile, Dios, ayúdame a que guise rico. Ayúdame a limpiar esto que sea para tu agrado. Platica con él de todo. A él le agrada eso. Es compañerismo. Y qué lindo es cuando Cristo llega a ser nuestro mejor amigo. Por muchos años, él no fue mi mejor amigo. Yo buscaba relaciones con personas para llenar mi vida y me doy cuenta. Y problemas interpersonales, de lo que sea, y oré a Dios y dije, Dios, yo quiero que tú seas mi mejor amigo. Y fue lindo ver esa transformación. ¿Es tu mejor amigo? ¿Tienes ese compañerismo sin interrupción con Dios? No siempre es fácil hacerlo, pero pues hay que buscarlo. Número 5. La oración es más que pedir, es tomar. Es más que rogar, es creer. Dios va a hacer lo mejor para mí. Es más que las palabras que uno puede expresar. Es una actitud constante. Es más que pedir. Es tomar, es recibir lo que Él promete. Es más que, ay, te suplico. Es creer que Él solamente da cosas buenas para sus hijos. Y aún en una enfermedad que lleva a la muerte, si eso es lo que me da, será para su gloria y para mi bien. Es una actitud constante de tener, de estar con Él y saber que Él va a actuar de la mejor manera. Y recuerden cuando Jesús dijo que sus seguidores iban a hacer las obras de Él, pero mayores. Vamos a buscarlo en Juan 14, 12 al 18. Pau, ¿puedes leerlo? Juan 14. (12 al 18). Sí. Juan 14, ¿sí me escucha? Sí, muy bien. Gracias. Juan 14, del 12 al 18. Ok. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo
rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se dan cuenta como Jesús dijo, van a hacer esas obras que yo hago, pero mayores? ¿Por qué? Hemos ido al mundo entero y Él se quedó en este pedacito de la tierra, en Israel. El Cristo resucitado, viviendo en mí, trabajando por medio de nosotros, son las obras mayores. La palabra llegando a mucha gente en muchas partes. Eso es lo que hace la oración. Nos empodera para hacer esas obras mayores. No soy yo, es algo sobrenatural. Él lo produce en nosotros. Y la oración también es un misterio. Es interesante. Dios va a actuar de todas maneras, ¿no? Él va a lograr su voluntad. Pero es curioso, Dios espera hasta que le pidamos para actuar. ¿Por qué? Pues Jesús oró y el Padre dio. Por eso es un misterio. ¿Por qué tengo que pedirle si Él es Dios y sabe las cosas mejor y es soberano y está en control de todo? Recuerden, Él quiere alinear mi vida con lo que es su voluntad. Por eso la oración es un misterio. No entiendo todo acerca de la oración, pero sé que tengo que depender de Cristo. Y la manera de depender de Él es estar en oración, comunicación con Él y todo el día. Y puede ser un momento especial, pero todo el día una actitud. Nunca olvidar, yo soy su hija. Él murió por mí y quiere lo mejor para mí. Ahora, hay maneras de orar. Aquí vemos orando en privacidad, en privado, y también orando en público. Hay diferentes maneras de que nosotros podemos reunirnos para orar. Uno es orando en privado. Y vemos ese ejemplo de Jesús, como ya vimos varias veces en Getsemaní. Lulucita, ¿podrías leer Mateo 26, 42, por favor? Mateo 26, 42. Ay. 26, 42. Uy. Sí, no tires las cosas. Otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Jesús se aisló para estar a solas con su Padre. Entonces, a veces necesito estar sola para orar, ¿no? Por medio de la oración, un Jesús cargado con lo que le esperaba en la cruz, ¿no? Él dejó Getsemaní con una confianza interna para lograr la voluntad de su Padre. Él estuvo en control de la situación durante todos los sucedidos de su arresto y su juicio. Él pudo haber parado todo, pero era parte del plan de Dios y ya había llegado su hora. Los discípulos no oraron. ¿Qué hicieron ellos cuando Jesús estaba orando? ¿Recuerden lo que ellos hicieron? Se durmieron. Se levantaron. Se durmieron. Y ellos fueron esparcidos. ¿Ven la diferencia? Jesús oró y fue fortalecido para enfrentar lo que Él tenía que hacer por ti y por mí. Los discípulos se durmieron y no pudieron y se esparcieron. La oración fue la única cosa que hizo la diferencia. Por eso, ¿por qué nos llenamos de tanta angustia? Cuando tenemos la oración a nuestro alcance, en cualquier momento, 24/7,
nunca falla el sistema. Podemos siempre platicar con Dios y decirle todo lo que uno siente. Y Él nos va a fortalecer, así como hizo a Jesús. Fue la oración que hizo la diferencia. Nadie se impidió que Jesús orara. Y nadie puede impedir que tú ores. Tú puedes estar en tu casa haciendo el quehacer y orar. Puedes estar en el trabajo y orar, ¿no? Y vaya, necesitamos orar todo el tiempo, ¿no? Orar sin cesar. Y eso es lo que nos da confianza. Y eso nos lleva a esto de orar sin cesar, ¿no? Lucas 18:1, Laura. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué quieres hacer en la vida? Tienes dos alternativas. Puedes orar o puedes desmayar. ¿Cuál quieres? Tú decides. Si estás desmayando, toma un momento aparte y piensa. A lo mejor no estás orando y por eso estás desmayando. Y es importante memorizar versículos para atacar esa tentación de desmayar. Así como Jesús nos enseñó en Mateo 4, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado de Satanás. Y Satanás le tentaba y Jesús contestaba, escrito está. ¿Estás nerviosa por un examen? Escrito está. Y memorices Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, ¿no? O memorices otros versículos que te animan a confiar en él. Y sabemos de memoria, 1 de Tesalonicenses 5:17. A ver, Fernanda, ¿lo sabes de memoria? No. ¿Quién lo sabe de memoria? Yo, Maru. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Dios lo dice. Cuando estoy sola, puedo orar todo el tiempo. Orar sin cesar. Es un mandato, no es si tienes ganas. Así como respiras 24/7, hay que orar 24/7. El Señor nos anima a que lo hagamos. Orar por nuestra necesidad, ¿no? Nuestra necesidad física. Estoy segura, Maru, que mucho del día tú oras por lo físico porque vives con dolor, ¿no? En esos meses que he tenido dolores por todos lados y ahora ya sé que uno es una fractura en mi pie, otro es un síndrome de mi ciática y otro es un tendonitis en mi hombro. Había orado mucho, Dios, dame fuerzas para hacer lo que tú quieras. A veces cuando más duele, más oramos por lo físico. También emocionalmente, orar por nuestras emociones que suben y bajan y nos tumban muchas veces. Y Dios quiere que estemos arriba de esas emociones. Y confiar en Él y no llenar nuestra mente de tanto lío. Dios, tú tienes un tiempo para todo. También orar a solas por las tentaciones que vienen, que a lo mejor nadie sabe todo lo que estás viviendo, pero podemos orar a solas, que nunca oraríamos por las tentaciones con otras personas. Luego son chismosas y no queremos divulgar todas nuestras tentaciones, pero a solas yo puedo decirle, Dios, tú sabes que este es un problema en mi vida, ayúdame. Y también podemos orar por mi necesidad en cuanto a darnos cuenta que Dios está en control. Él es soberano. Nada puede pasar si Él no lo permite. Y si Él lo permite, tiene que ser para mi bien. A lo mejor no quiere que coma tanto, así es que no me da tanto dinero para comprar tanta cosa. No sabemos, pero podemos descansar en Él. Así como Johnny Erickson, la que quedó cuadraplégica, dice, yo no sé qué tendrá el futuro, pero yo sé quién lo tiene. Y ella descansa en sus brazos. Y ella siendo cuadraplégica, se ha casado, ha tenido cáncer, ha tenido tantos problemas de salud, pero sigue confiando en el Señor y es un gran testimonio. Pero
Pero a veces hay momentos cuando debemos de orar juntos como una comunidad. Y vemos ese ejemplo del mismo Señor Jesús, ¿no? Él oró en frente de sus discípulos en varias diferentes ocasiones. En Juan 17, vamos a ir a Juan 17. En Juan 17, pues todo esa oración tan precioso, él oró en frente de sus discípulos, diciendo, por ejemplo, en versículo 1, yo lo voy a leer, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿no? Y después dice en versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ¿no? Sino por los que me diste, porque los tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, ¿no? Él oró por sus mismos discípulos, enfrente de ellos. Y no es lindo cuando estamos en comunidad y alguien ora por ti. No es lindo entregar nuestras peticiones a Lupita para que uno dice, ay, ya oró por mí, qué emoción, me siento fortalecida, ¿no? Jesús es el mismo que nos dio ese ejemplo de orar en frente de otros. La oración tiene ciertos efectos sobre las personas que simplemente lo observan. Sus discípulos lo vieron orando y le pidieron que les enseñara a hacer lo mismo. En Lucas 11:1, ¿no? A ver, Tere, ¿no has leído Lucas 11:1? Me encanta ese versículo. Lucas 11:1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos lo vieron orar enfrente de ellos y dije, yo quiero aprender a hacer eso también, porque hay algo tan especial saber que alguien está orando por nosotros, ¿no es cierto? A mí me anima mucho saber, no estoy sola. No tengo familia aquí, pero hay necesidades y oramos uno por la otra y eso anima. Dios quiere que oremos porque hay respuesta. Y se puede usar la oración también como una herramienta educativa. Jesús lo hizo, ¿no? En Juan 11:42, enfrente de la tumba de Lázaro. A ver, ¿quién no ha leído? Como no las tengo. Mari Carmen, ¿quieres leer? ¿Estás ahí? ¿O Vero? ¿No has leído, Vero? Sí, pero Maru no. Llegó. A ver, Mari Carmen, tú. ¿Qué? Estaba enfrente de la tumba, ¿no? De Lázaro. ¿Qué leo, Eleni? Mari Carmen, ¿estás ahí? Juan 11:42. Gracias. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Alguien puede estar escuchando cuando tú oras. Saben que hace añísimos, cuando vine a Guadalajara a aprender el idioma, la noche buena fui con una familia que me invitó a cenar en un restaurante. Ellos creyentes de la iglesia donde iba por los 3 meses que viví en Guadalajara en ese momento, cristianos, los había conocido en la iglesia, oramos antes de comer en el restaurante.
pues, no sé en qué momento se cayó un anuncio en la mesa y fui a recogerlo y una chica de la mesa de lado también se agachó para recogerlo y me preguntó, ¿ustedes son cristianos? Ella también era cristiana. ¿Y cómo supo? Porque debió orar. Nunca sabemos si alguien va a estar viendo. Y lo más increíble de todo ese encuentro fue que su abuelo alquilaba cuartos cerca de la Universidad de San José, California, donde 2 años después fui aceptada para estudiar enfermería y necesitaba donde vivir. Tenía un cuarto que no podían alquilar en todo el verano. Y les hablé y se acordaron de mí por ese encuentro en el restaurante porque nos vieron orar. Nunca sabemos si alguien va a estar viendo y puede estar escuchando y necesiten oír esa oración. Y aún en público hay que recordar que aún debemos de orar, ¿no? O sea, oras enfrente de la gente, pero estás orando al Señor, no estás orando para impresionar a los hombres. Mateo 6:5. Mateo 6:5. ¿Quién no ha leído? Maru, dijiste Maru. Maru. Es que dijo 1 de Tesalonicenses de memoria. Maru. Ahí va, Mateo 6:5. ¿Dónde está? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay que orar aún en frente de la gente, en secreto en nuestro corazón. Y hay un último pensamiento aquí en la hoja. ¿Quién no ha leído que quiere leer? Laura, ¿leíste? Es que no me acuerdo. ¿Estás ahí también? Quita el micrófono el que quiere leer. ¿Wanda? Sí, Elenita, dice pensamiento. Se puede enseñar la oración hasta un cierto punto, pero para que funcione uno debe practicarla. La oración caracterizó el principio y el fin del ministerio terrenal de Cristo. ¿No debe hacer lo mismo en el nuestro? ¿Verdad? Así es que, Wanda, ¿podrías terminar guiándonos en oración, dando gracias a Dios por esos principios bíblicos que hemos aprendido, que sea verdad en nuestras propias vidas? Sí. Gracias, Padre, te damos por esta enseñanza, Señor, hermosa que hemos recibido, Señor, en esta noche acerca de la oración, Padre. Te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Te damos gracias porque nos has dado estos principios, Señor, a través de tu sierva Elena Parque. Padre, te damos gracias por tu vida. La bendecimos, Padre, y te pedimos, Señor, que ella siga con esta disposición, Señor, para enseñarnos y para enseñarnos de tu palabra, Padre. Gracias, Padre bendito, porque nos permite, Señor, estar en comunión con nuestras hermanas, Padre. Nos permites aprender más de tu palabra, Padre. Te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos sigas cuidando, Padre. Te damos muchas gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.